mi calidad me tocó ser párroco rural por casi 5 años inicialmente y vinculado a actividades rurales durante 20 años. Es el tema que tiene que ver efectivamente con la actividad minera. Yo tengo una vieja relación con la actividad minera. En principio porque mi madre fue profesora de una escuela en asentamientos mineros en Patadas, en Pancó y Uribullo, en la zona de la sierra, donde entiendo que hay varios de ustedes que realizan sus actividades. En segundo lugar, porque en mi región hay minería colonial, Huargayó, es una minería que hacían, la que quedó abandonada en socavones, es la minería que luego rascaban los campesinos en la época que no había cultivos y se adentraban en las entrañas de los socavones de Huargayó para todavía recoger, explotar las pequeñas vetas que habían quedado abandonadas allí. Y luego, porque el año 93 me tocó estar debajo de una gran explotación minera, que fue considerada la explotación minera más grande de América Latina y una de las 5 más grandes del mundo de cielo abierto, y la primera en construir la cancha de lixiviación más grande del mundo, que es Yanacocha. Yo vivía debajo de esa mina. A mí no me la han contado, no me han contado el tema de la minería artesanal, el tema de la gran minería o de la minería abandonada y sus pasivos mineros, todo eso. Los primeros problemas que he tenido que confrontar han sido los problemas relacionados con los derechos de tierra. Cuando uno ve que las leyes que se dieron al amparo de la reactivación económica que impulsó Alberto Fujimori en los años 90, en una época además de terrorismo en el país, se dieron leyes que daban una gran facilidad para acceder a las tierras. Hectáreas de tierras que se han podido comprar a 50 y 100 soles la hectárea. Y que luego, en algún caso, como la comunidad de Negritos, expropiar 609 hectáreas a 25.000 soles, eso es lo que pagó Buenaventura, lo que pagó Newmont, lo que pagó el Banco Mundial, y luego llevar esa hipoteca al Banco Mundial y conseguir $60 millones por el mismo terreno al que a los campesinos les pagaron 25.000 soles. Eso está pasando en el país. Y decir eso, y dicen, es enemigo de la inversión, está en contra de la inversión, está planteando su rechazo. No, yo lo que estoy diciendo es que siendo el Perú un país que tiene recursos minerales, ¿no? Los tenemos de diverso tipo. Los tenemos en vetas, como algunos de ustedes trabajan, que es la que queda menos, ¿no? Los tenemos diseminados, que es lo que trabaja la gran minería. Recordemos que a diferencia de lo que hace un minero artesanal rascando una veta o sacando oro aluvional, la minería moderna, la mega minería, obtiene oro diseminado. En algunos casos, debido a los precios de los metales, como está pasando por ejemplo en Cajamarca o está pasando en Arequipa, en fin, pueden obtener 0.4 gramos de oro por tonelada métrica. Entonces, cuando ustedes han hablado acá de que un minero artesanal llega a remover 1, 2, 3, 4 metros cúbicos, estamos hablando de una actividad minera que puede remover por camión 340 toneladas métricas. Eso es lo que puede mover un famoso Holbach, ¿no? Y claro, a mí se me ha acusado de promover la minería ilegal en contra de la minería formal. Y lo que se ha dicho es, no quiere mirar los temas de la minería ilegal porque hay poco dinero. En cambio, en la gran minería hay mucho dinero y ahí lucra más. Es una de las cosas que se han escrito en editoriales de Comercio, Perú 21, periódicos, se iba a discutir ese tipo de cosas en Canal N, etc. Y es por una razón, ¿no? Clarice me mencionó su conocimiento de lo que pasó con la minería ilegal en Algamarca, ¿no? Entre el grupo Sánchez Paredes y la minera canadiense Shawitle, ¿no? Allí se convirtió en tierra de nadie para comenzar porque había un problema de concesiones y había un problema de titularidad de propiedad. Y lo que se hizo es usar a los mineros ilegales para que en el transcurso, mientras de no resolverse los problemas de propiedad, para desplazar a los mineros artesanales y sentar los reales
en la presencia de ambas mineras. La policía detuvo varias veces, incluso hay una de las camionetas de los Sánchez Paredes que fue detenida con armas y con oro, la camioneta. Y eran los que, en vista de que no podían operar con licencias legales por los conflictos de propiedad y las concesiones, usaban, por un lado, a los mineros ilegales para arrinconar a los mineros artesanales y lograr entrar. ¿Y ahora quién está allí? Los mineros canadienses. Acabo de estar en enero, ha habido un derrame de sustancias tóxicas que ha afectado a más de 40 familias. Con indignación veo que el Ministerio de Salud y la Dirección Regional de Salud van y constatan que los tanques de plástico que les ha dado la minera formal a los comuneros afectados no reúnen las condiciones de agua potable. Pero eso está pasando en el país. Entonces yo quisiera decir algunas cosas que son importantes. Yo discrepo, y a lo mejor discrepo creo con ustedes, pero si no, en todo caso será motivo de temas que podamos hablar más adelante. El Perú no es un país minero. El artificio de pensar el Perú como un país minero es una construcción teórica e ideológica hecha en la universidad, en la Facultad de Economía de la Universidad de Montana, que dice claramente lo siguiente: cuando un país es minero, cuando 5 o más % de su Producto Bruto Interno proviene de la actividad minera. Si es así, es un país minero. Y yo me pregunto, oiga, ¿y si fuera la clasificación por la generación de empleo? ¿El Perú qué sería? ¿Minero o agrícola? O sea, depende cuál indicador tomas. Y si sacáramos por el volumen de biomasa que se exporta respecto del número de toneladas de oro, seríamos pesqueros. Y si sacáramos por el número de hectáreas de nuestro territorio nacional que tiene bosques, seríamos forestal, porque todavía nuestro territorio amazónico es como acá, ¿no? Si trajéramos en este momento 60 niños de básica regular, sacamos el promedio de mi amigo Dávila y yo, resultamos de 15 años. Decimos el promedio, porque claro, entre niños de 6 años, 60 niños de 6 años y personas de más de 50 años, sacamos el promedio y de acá salimos todos 15 años, ¿no? O sea, los promedios pueden engañar, pueden mentir. El Perú es un país diverso, es un país que tiene pesca. Y tenemos pesca, además, como está ocurriendo en nuestro país, pesca a gran escala. Estamos entre los 3 primeros productores de harina y pescado del mundo. Pero nadie dice que el Perú es un país harinero, ¿sí? No lo estamos diciendo. Tenemos la mayor cantidad de bosques, varios de ellos deforestados. ¿Alguien está diciendo que somos un país forestal? Una de las actividades que más genera empleo, más que la minería, es la agricultura. Y estamos diciendo que el país es un país agrícola. Y si decimos agrícola, ¿es agroexportador o es pequeño y mediano agricultor? O sea, yo quisiera que nos cuestionemos esos elementos, porque fíjense, el Perú tiene recursos minerales, como tiene recursos pesqueros, recursos forestales, recursos turísticos, recursos agrarios. Y por tanto necesitamos, y ese era el tema, hemos invitado a la Comisión de Energía y Minas, el presidente de la Comisión, al ministro de Energía y Minas, y era la primera vez que escucho a un ministro de Energía y Minas venir al Congreso y decir: el Perú es un país diverso, que tiene importante actividad minera. Ya, eso es otra cosa. ¿Por qué es otra cosa? Porque el enfoque que le ponemos a la economía en el país cambia, pues. ¿Tenemos que diversificar nuestra economía en el país o tenemos que hacer economías centradas en una sola actividad económica o en pocas actividades económicas? Y si lo hacemos en pocas actividades económicas, estamos condenados al fracaso. Ya Michael Porter lo dijo 2 veces que dijo: miren, el Perú está teniendo un crecimiento importante y fabuloso a partir de su minería. Lo dijo Nariquí hace unos años. Pero no están invirtiendo suficiente en ciencia, educación y tecnología ni en diversificar su economía. Si los precios de los metales se caen, van a ver qué les pasa. Lo dijo hace más de 8 años. ¿Y ahorita qué nos está pasando? Eso. Y entonces no hemos invertido adecuadamente para diversificar la economía e integrarla.
Y en el caso de mi labor en el Congreso, yo intento, estoy ahí, la razón de ser por la que he llegado al Congreso, es que quisiera que tengamos una economía diversificada en una sociedad con justicia social y con justicia ambiental. Y en función de eso estoy ordenando mi acción parlamentaria, tanto de representación como de fiscalización como de legislación. Y por eso hemos trabajado fuertemente para que se dé la ley de protección de cabeceras de cuencas, que es la razón por la que se me ha invitado a este evento, ¿no? La ley 30C40. Es una ley que tiene 2 artículos y tiene dos disposiciones complementarias finales. Y sin embargo ha provocado 6 o 7 editoriales del comercio diciendo que es una ley contra la minería. Ha provocado que la última revista de los más importantes gremios mineros diga que es una ley con ideas oxidadas de Marco Arán del Frente Amplio. Y hasta ahora están queriendo desacreditar la labor que se está haciendo en el Congreso en favor de que, miren, la actividad minera, y para volver al tema de la actividad minera y de lo que preocupa a ustedes y la labor, por ejemplo, legislativa que podemos hacer. La minería no se puede hacer sin agua, sin suelo, sin energía y sin gente. Y eso parece olvidarse cuando hablamos de la promoción de la actividad minera. Cuando estamos hablando de la actividad minera se está pensando en el gran volumen de inversión, del gran inversor, ¿no? Y en el acceso a grandes volúmenes de producción. Y yo digo, bueno, un momentito, veamos, ¿quién decide la cartera de inversiones mineras en el Perú? ¿Lo decide el país? ¿Lo decide el club de corporaciones transnacionales, las 8 grandes transnacionales mineras que son las que deciden dónde invertir y colocar su plata? ¿Están pensando en pequeño y mediano minero? Cuando uno ve la gran cartera de inversiones que este ministerio promueve, ¿los está mirando a ustedes como inversores? No, lo ven como depredadores. Y un tema y un debate técnico que no se ha iniciado en el país, ojalá se pueda avanzar en esa dirección, se dice inmediatamente que la minería artesanal es casi igual que la minería ilegal. Y esa distinción está siendo perniciosa. Porque, por ejemplo, la minería ilegal, a mi modo de ver, aquella que a lo mejor no tiene los títulos de concesión, y si no los tiene, los alquila en el Perú. ¿Está bien que se alquilen las concesiones? O sea, está bien que el dueño de la concesión, que paga el equivalente de 3 soles anuales al año por hectárea, $3 al Estado. Y resulta que el titular de la concesión, ¿a cuánto se lo alquila al minero artesanal? 10% de regalía. Entonces, se produce una distorsión, ¿verdad? Es decir, el titular, el vivo, que tiene la concesión, ha creado un mercado ilegal de concesión. Y la ley de formalización les pide que tengan la concesión. ¿Y por qué no anulan las concesiones que no están siendo explotadas y las concesiones son rediseñadas en función de quién sí lo puede trabajar pagando por la concesión? Por supuesto, porque es recurso de todos los peruanos, recurso del Estado. Pero ¿por qué no discutimos en serio el tema de las concesiones? No quieren discutir el tema de las concesiones. ¿Por qué, por ejemplo, se dice, y no hay estudios serios sobre ese tema? O, por ejemplo, un estudio serio sobre el impacto ambiental. A mí me molesta mucho, yo vengo del lado ambiental, o sea, mi organización política, su razón de ser tiene que ver con los temas de sostenibilidad ambiental. Por eso hemos trabajado y hemos logrado la ley de cambio climático, hemos logrado la ley de protección de cabeceras de cuencas, debimos aprobar la semana pasada la recuperación del río Rímac de los relaves mineros. En estos días estamos discutiendo y nos están presionando para no aprobar la ley progresiva de prohibición de plástico de único uso y de Tecnopor, ¿no? Y ahorita tenemos enormes presiones para no aprobar, ¿de acuerdo? Pues estamos trabajando en ese tipo de ley. Entonces, se dice, por ejemplo, que ustedes tienen el mayor impacto ambiental. Yo he tenido en diversos medios que no es verdad. Primero, no hay data para demostrar que sea así. Y por eso, entre otras cosas, se me ha acusado de promover la minería ilegal, de hacerme de la vista gorda frente a la minería ilegal, que ellos la vuelven sinónimo de minería artesanal. Y no es así, ¿no? Lo sabemos, además. Entonces, ¿por qué no hay estudios sobre impactos?
Miren, un principio básico de la ciencia ecológica y del estudio de los impactos señala que el impacto ambiental es proporcional al consumo de energía, ¿de acuerdo? Para uno de sus indicadores. ¿Cuánta energía consume una gran minera? Que a la fecha consume 3 millones de galones de combustible al mes. ¿Cuánto consumen los 40.000 mineros en energía? O sea, hay mediciones de emisiones de CO2 de la gran minería y de los mineros artesanales en el país. No hay. ¿Cuántos metros cúbicos de agua necesita Sauder o necesita la minería, la gran minería, y necesitan ustedes? ¿Cuántos metros cúbicos de agua? ¿Por tonelada o por gramo? Por gramo. Miren, los estudios que hay disponibles muestran, hay un estudio famoso de Banco de las Américas en Chile, que se llama así, lo pueden buscar en internet: la minería, una industria sedienta. Es un estudio sobre el uso del agua en minería en Chile, con referencias al uso de agua también en otros países de América Latina. Ustedes saben, por ejemplo, que el Ministerio de Agricultura tiene un decreto supremo que dice que las grandes mineras, de buena fe, por solo declaración jurada, dicen cuánta agua usan. No tienen medidores de agua, de extracción de agua, ¿no? Y pagan 0.003, 0.009 por metro cúbico de agua. Es como si en su casa ustedes les dijeran: mire, ¿saben qué? Vamos a quitar los medidores de agua porque no queremos regulaciones, controles, eso es muy problemático, hay que ir a pagar el recibo, mucha tramitología. Y entonces, ¿saben qué? Les vamos a decir que declaren por declaración jurada cuántos metros cúbicos de agua usan. Y con eso pagan. ¿Se imaginan la locura que sería de la provisión de agua en el país? Pero eso que me parece una locura está pasando ahorita con gran minería. Entonces, los impactos ambientales, vamos ahora a hacer una labor de fiscalización, porque acabamos de pedir un informe, por ejemplo, de las sustancias a la SUNAT, de las sustancias controladas, y curiosamente está el mercurio, que me parece bien, porque el mercurio es una sustancia muy tóxica, está el convenio de Minamata, etc. Está también el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, porque además por su posibilidad de destino a la economía ilegal del narcotráfico, me parece muy bien. Pero ¿saben que no figura el cianuro? ¿Por qué no figura el cianuro? Porque hasta hace poco, y eso es un tema, por ejemplo, que recuerdo haber hablado con el jefe de Subpanex en el año 2002, 2004, ni siquiera había una declaración de cuánto explosivo que han usado para gran minería. Los remanentes, lo que no usaron, ¿dónde terminaron? Terminaron en minería ilegal.